La vida secreta de los vampiros, episodio 2. Bram Stoker no daría crédito. Miren lo que le ha ocurrido a su conde Drácula. Si Bram Stoker estuviera vivo, se quedaría totalmente asombrado de ver dónde se puede encontrar a Drácula. Nunca habría podido imaginar que hubiera unos cereales llamados Conde Drácula o un pato vampiro llamado Dúcula. El personaje se ha introducido en todos los aspectos de nuestra cultura. Durante más de 100 años, Drácula ha sido realmente inmortal. Es una historia que habla de forma distinta a generaciones distintas. Fue un producto de finales del siglo XIX, sobrevivió al siglo XX y ahora se está abriendo camino en el siglo XXI. La criatura que duerme en un ataúd y se convierte en murciélago surge de la imaginación de Bram Stoker. Pero Stoker inventó a Drácula, no a los vampiros. Los relatos de vampiros existen desde hace siglos. Los vampiros son a menudo representados como ricos aristócratas. Suelen ser propietarios de un castillo en Europa y usan una ropa fabulosa, lo cual no encaja mucho con un vampiro. Lo que no encaja es cómo eran considerados realmente los vampiros antes de la novela de Stoker. Eran criaturas repugnantes con el cuerpo en descomposición que, según la tradición popular europea, regresaban al mundo de los vivos para atacarlos. Los vampiros de la ficción son unas criaturas mucho más atrayentes. El vampiro ha evolucionado convirtiéndose en la criatura que concebimos hoy. Una criatura deseable y repulsiva a la vez. I am the monster the breathing men would kill. I am Drácula. Anteriormente, el vampiro era una criatura de la tradición popular, cuyo cuerpo regresaba del mundo de los muertos para alimentarse de los vivos. En su novela, Stoker retrató aspectos grotescos del mundo real y los adornó con la exaltada seducción de la novela romántica, consiguiendo un relato para la posteridad. Tell me, Prince. Tell me of your home. Pero tenía mucho de su época. Stoker supo aprovechar las ansiedades de entonces. Cuando escribió Drácula hablando de terroríficos intercambios de sangre, el Londres victoriano luchaba denodadamente contra una epidemia de sífilis. Nos permite observar las realidades desagradables del mundo sin tener que mirarlas directamente. Creo que se trata de uno de los elementos constantes del horror en la literatura. También era la época en que Londres vivía atemorizada bajo una amenaza de naturaleza muy distinta: el asesino sediento de sangre Jack el Destripador. Dos de los monstruos más famosos de la historia deambulaban por las neblinosas calles de la Inglaterra victoriana. Surgían de la niebla, vertían la sangre de sus víctimas y volvían a desaparecer. Uno de ellos era una persona real, un maníaco homicida al que hemos llamado Jack el Destripador. Y el otro era un vampiro de ficción llamado Drácula. La novela Drácula quizás sea la historia con mayor éxito editorial de todos los tiempos, pero Bram Stoker no vivió para verlo. Creía que sería recordado por la biografía de Henry Irving, el actor más famoso de Inglaterra por entonces. Si a cualquiera que conociera a Stoker y a Henry Irving en la década de 1880 o 1890 se le dijera que 100 años después todo el mundo sabría quién fue Bram Stoker y nadie quién fue Henry Irving, no se lo creería. Pero lo que verdaderamente ha otorgado inmortalidad a Drácula, aparte de la sangre, ha sido el cine. Nosferatu fue la primera película importante sobre un vampiro. Estuvo a punto de no realizarse. La viuda de Bram Stoker intentó acabar con el proyecto.
Estaba muy decidida a acabar con Nosferatu, tan decidida como lo están los personajes mortales de Drácula a acabar con el vampiro. La película fue terminada y hoy es un clásico del cine mudo. Es curioso que en cierto modo Nosferatu sea, al menos visualmente, lo más próximo a lo que Stoker imaginó como un vampiro, teniendo en cuenta que la mujer del escritor acabó demandando a F.W. Murnau por adopción ilícita de la novela. La demanda prosperó y casi todas las copias de la película fueron destruidas. El personaje no era ningún galán, pero Nosferatu se acercaba más que cualquier otro vampiro a la auténtica visión de Bram Stoker. Mucha gente cree que Drácula es un personaje atractivo, agradable y cortés, pero no lo es. Es terrorífico. Aunque parece humano, realmente es bastante inhumano. Tiene unos dientes protuberantes. No dice que lo sean solo los colmillos, sino que sus dientes son puntiagudos y huele muy mal. Es un cadáver andante. Fue necesario unir la sensibilidad de Hollywood y el acento húngaro para transformar a Drácula en una atractiva superestrella. I am Drácula. Probablemente Bram Stoker no lo reconocería, pero este es el Drácula icónico y sin duda lo será para siempre. Su mirada, su voz y su forma de morder se la debemos a un actor húngaro llamado Bela Lugosi. Aprendió sus frases de forma silábica, fonética, sin entender necesariamente su significado. Y el resultado fue un modo muy particular de pronunciación. Escuchad, hijos de la noche, la música que tocan. Es una voz que no podrás olvidar en tu vida. Drácula y otras películas de monstruos entraron en escena en los años 30, cuando los norteamericanos se enfrentaban a la sombría realidad de un monstruo auténtico, la Gran Depresión. Creo que no habrían sido tan populares si se hubieran presentado al público en tiempos más felices. No existía nada parecido a la seguridad social. Esas criaturas monstruosas se convirtieron casi en iconos para liberar las ansiedades culturales. Los cinéfilos sintieron fascinación por Drácula y su capacidad para absorber energía vital, y los productores sintieron fascinación por su poder en las taquillas. Cuando Lugosi murió, se llevó consigo a la tumba literalmente a su famoso personaje. Murió en 1956 y se llevó a la tumba su Drácula con su maquillaje y su vestuario. Creo que es una de las pocas veces en las que un actor se identifica tanto con un determinado papel. El Drácula de Bela Lugosi fue un producto de su época. Desde entonces, generaciones de actores se han afilado los dientes para interpretar al conde vampiro, aportando cada uno algo nuevo al personaje. Pero los cambios más importantes para el icono vampírico tuvieron lugar después de la revolución cultural que trajeron los años 60. Por supuesto, también existían vampiros, pero idealizados y llenos de erotismo, unas criaturas ambivalentes en lugar de ser absolutamente diabólicas. Creo que es un reflejo del rumbo que tomó el siglo XX en su segunda mitad. Los vampiros empezaron a parecerse más a nosotros, o quizás fuera al revés. La cultura popular estaba creando una subcultura de imitadores de vampiros. En relación a la subcultura de los vampiros, yo diría que tuvo su inicio en la figura revolucionaria del vampiro Barnabas Collins. Después de Drácula, es sin duda el primer vampiro que penetró en nuestra cultura, proporcionándonos una mirada desde el punto de vista del vampiro. Después llegó Anne Rice, la narradora de historias de vampiros más influyente desde Bram Stoker. Al contrario que Drácula, sus vampiros viven atormentados a causa de su identidad y denota carisma y sensualidad. No son como Drácula. Antes teníamos vampiros que salían de ataúdes y parecían muertos descompuestos. Ahora los vampiros son muy atractivos, así que la gente ha empezado a identificarse con ellos.
Tomemos la película Entrevista con el vampiro. En ella Tom Cruise y Brad Pitt, los hombres más sexys del momento, interpretan a seres inmortales. Hacen el papel de unas personas que también son vampiros. Beben sangre y tienen ansia de sangre, pero son sensuales. En ellos hay algo muy sensual y erótico. Casi deseas que te muerdan en el cuello. Los vampiros modernos se han convertido en unas criaturas eróticas que utilizan la persuasión sexual y, como hacían el siglo pasado, hablan de realidades trascendentes. No resulta sorprendente que la homosexualidad de los vampiros coincida con la aparición del SIDA. Repentinamente, todos los temas clásicos sobre vampiros, sobre contaminación sanguínea, sobre enfermedades devastadoras y sobre muertes en plena juventud, recuperan una realidad que se había perdido en la cultura popular. Lo que nunca parece haber perdido la cultura popular es al propio Drácula. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Desde películas a productos de merchandising, Bram Stoker no reconocería todo lo surgido a raíz de su famosa creación, pero si obtuviera un porcentaje de los beneficios posiblemente no le importaría. El vampiro es un monstruo internacional. Tiene algo para cada uno. Frankenstein no tiene ese atractivo. Los gigantes tampoco lo tienen, ni siquiera los unicornios. El vampiro es el único que realmente llega al fondo del corazón. El vampiro es el más humano de los monstruos. Son sensuales, llevan colmillos, beben sangre y con frecuencia son malvadas. Durante décadas, las mujeres vampiro han cautivado tanto a los hombres como a las mujeres, pero quizá ninguna tanto como Vampirella. En mi opinión, Vampirella es una figura a medio camino entre el sexo y la muerte. En parte conejito de Playboy, en parte superheroína, ha sido objeto de devoción y la reina indiscutible de las mujeres vampiro durante más de 30 años. A la gente le gusta la osadía de esta mujer que lucha contra el mal con un vestuario muy erótico. Les gusta que se muestre como una mujer deliberadamente sexual. Aunque sea una chica mala, eso no la convierte en un modelo negativo. Después de todo, lucha contra el mal y gana con frecuencia. Los personajes como Vampirella son los que dicen a las mujeres que busquen su lugar en la sociedad, lo definan y lo defiendan. También hay roles femeninos muy importantes en la moderna comunidad vampírica, pero al contrario que Vampirella, es más fácil encontrar a algunas a plena luz del día cuidando de su jardín, que por la noche es un cementerio. No pretendes llamar la atención, no quieres que la gente señale a tus hijos diciendo, mira, mi madre es la novia de Drácula. Para Lady C.G., ser la novia de Drácula ocupa un segundo plano respecto a los valores familiares. Mis hijos son sin duda mis mejores amigos. Los quiero mucho. Tengo 4 y ya son mayores. No se equivoquen, Lady C.G. es una auténtica vampiresa bebedora de sangre. Pero también es una típica madre de un pueblo pequeño, e incluso una abuela. Por la noche no nos colamos por las ventanas de las casas. Yo creo que no lo hace nadie, y menos sin ser invitado. Creo que no es realista andar por ahí buscando vampiros inmortales que han regresado del mundo de los muertos y buscan personas para chuparles la sangre. Y también creo que soy la más vieja del gremio. Con 42 años es una veterana de la comunidad vampírica, una especie de madre protectora del resto de los vampiros. Organiza reuniones periódicas alrededor del fuego. Nos reunimos los domingos por la noche. Necesitábamos disponer de un tiempo y un espacio para reunirnos y ser nosotros mismos. Eso es genial. Jay Frost, uno de sus hijos, acude con frecuencia. No, no podemos. Mi madre es una persona excelente. Siempre está dispuesta a hablar con las personas para ayudarlas a superar las cosas que ella ha tenido que superar cuando era joven e inexperta. Está intentando evitar que otras personas pasen por los problemas que conlleva ser un vampiro.
Quizá debido a que 2 de sus hijos son vampiros, Lady actúa en apoyo de la comunidad, tanto en su propia casa como en un marco internacional, gracias a Internet. Siempre logra sacar tiempo de su jornada personal, lo cual no es nada fácil. Estaba en plena adolescencia cuando me di cuenta por primera vez de que yo no era como los demás. Cuando era adolescente experimentó unos raros síntomas como sensibilidad extrema a la luz, agudización de los sentidos y el más exagerado de todos, un hambre inexplicable. De pronto sientes un extraño deseo. No sabes lo que deseas, pero nada te satisface. Nada. Fue durante una fiesta en la universidad cuando a Lady le ofrecieron probar por primera vez la sangre. Alguien me dijo, esto es lo que necesitas. Entonces yo bebí de un pequeño corte que él se había hecho en el brazo y fue tremendamente sensual, muy sexual, y la ansiedad desapareció durante semanas. Lady se casó y tuvo 2 hijos, sin dejar de sentirse atormentada por la confusión, los extraños sueños y ese ansia que volvía y se resistía a desaparecer. Pensaba, ¿qué me pasa? ¿Estoy loca? Un día descubrí por accidente que comer carne cruda me ayudaba. No debía ser cruda del todo, pero tenía que haber sangre en el plato. Eso me ayudaba. La ansiedad desaparecía. El deseo de sangre de Lady CG persistía, y con él las preguntas. Ya había cumplido los 30 cuando buscó información en Internet, y al fin pudo comprobar que el suyo no era un caso único. De pronto me encontré con más personas que eran como yo, que también tenían conexiones vampíricas, y también necesitaban sangre. Y pensé, bueno, quizás no estoy loca. De hecho, tras la muerte de su abuelo, Lady conoció un secreto familiar que la ayudaría a responder a muchas de sus preguntas. En mi familia hay vampirismo por parte de mi madre. Era un tema del que no se hablaba abiertamente, porque en aquella época nadie se atrevía a hablar sobre ello. Nadie lo hacía. Paulatinamente fue surgiendo en ella una nueva conciencia, pero no sobre quién era, sino sobre qué era. Ese proceso de aceptación al que los vampiros denominan despertar puede resultar traumático, especialmente para los sanguíneos. Los bebedores de sangre, que a veces desean ocultar su naturaleza ante los demás. Creo que ahora es bastante aterrador salir del ataúd. Muchos estamos cansados de escondernos. Esto es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Terran y Tenith viven en una zona rural de Mississippi. Al igual que Lady, son en cierta forma la quintaesencia del vampiro moderno. Hasta ahora estos vampiros han ocultado su vampirismo incluso a su familia y amigos. No somos malignos, no somos adoradores de Satán. No todos tenemos que ser necesariamente góticos. Hay vampiros andando por la calle que parecen personas como las demás. Una pareja de vampiros cuya relación amorosa se inició gracias a Internet. Una noche empezamos a hablar por el chat y conectamos casi inmediatamente. Conectaron en parte por sus rasgos vampíricos comunes. Padecemos reacción alérgica al sol, que puede ser suave o severa. Nuestro sentido del olfato es muy agudo y el sentido del tacto está tremendamente desarrollado. Tenemos una necesidad de energía que la mayoría de la gente no tiene. Pero quizás lo más importante es la constante ansiedad. Da igual lo que comas o bebas. Parece que nunca te sientes satisfecho. Hay ocasiones en las que sientes un hambre, una sed enormes, y ni la comida ni el agua te satisfacen. La mayoría de nosotros, los vampiros sanguíneos, necesitamos conseguir energía directamente de la sangre. Terran y Tenith se califican a sí mismos como vampiros psíquicos y sanguíneos. Normalmente obtienen su energía el uno del otro. Nos alimentamos de forma tradicional durante 2 o 3 semanas y luego recurrimos a la sangre. Con el proceso de alimentación sanguínea conseguimos la energía vital y también logramos calmar el ansia. No la muerdo en ninguna zona cercana a una arteria. Ella siente mis dientes y yo siento la sangre bajándome por la garganta. Siento su sabor en la boca. Me gusta el sabor de la sangre.
Para Terran y Tenith, una pareja estable, el ritual de beber sangre forma parte de su relación. Pero otros muchos vampiros sanguíneos, Lady CG entre ellos, sienten preocupación por la seguridad y la conveniencia de beber sangre humana. A través de la comunidad hemos aprendido que aunque lo que deseamos es sangre humana, también pueden servirnos otros tipos de sangre. A veces a Lady CG le resulta difícil encontrar donantes que sean fiables y sanos, así que ha optado por la sangre animal proveniente de carne cruda, que ha aprendido a cortar ella misma. Anima a practicar el hábito de beber sangre de forma sana a través de su página web y también de su nuevo libro escrito expresamente para vampiros, en el que transmite los conocimientos que ha acumulado a lo largo de los años. En mi opinión, tenemos que hacer todo lo posible por buscar seguridad, por mostrar que existen sustitutivos. Se ha convertido en una misión personal y entusiasta. Si mis sueños se hicieran realidad, habría una comunidad de vampiros en la que nadie tendría que pasar por esto solo. En la que nadie tendría que preguntarse si está loco por sentir deseos de sangre. Nadie debería sentir que está poseído solo por sentir corrientes de energía que no sienten otras personas. Lady espera preparar el camino para la comunidad vampírica compartiendo sus conocimientos y experiencia no solo con su propia familia, sino con otros vampiros como Terran y Tenith. De esa forma podrán aprender lo que necesitan para sobrevivir, ser ellos mismos y vivir sin temores ni complejos. Me da un miedo terrible hacer esto, pero creo que debía hacerlo. Es una decisión muy difícil, pero creo que ha llegado el momento de salir. Alguien tiene que dar el primer paso y decir, sí, soy un vampiro. Alguien tiene que hacerlo. Creo que, aunque no puedas aspirar a nada más, al menos debes tener derecho a ser tú mismo. Quiero que el mundo sepa lo que es el vampirismo. No somos un grupo de monstruos peligrosos, solo somos un grupo de personas que quieren ser ellas mismas. De Bran a Bella, de Blade a Buffy. Siempre una criatura de la noche, el vampiro es tan erótico como mortal. Desde hace mucho tiempo, el vampiro ha sido asociado con la sexualidad. La vida nocturna, el mordisco, la sangre, todos son tabúes y muy tentadores. Al transformarte en vampiro, te liberas de las represiones de la sociedad. Y en lugar de decir, no puedes hacerlo con esa persona, dices, sí que puedes hacerlo con esa persona. Eres un vampiro. Es una forma de vida que exige sangre, la corriente esencial que corre por nuestras venas, un símbolo eterno de fuerza y pasión. Un ser que se sirve de ese elemento, que se llena de él, es un vampiro excitante, erótico y lleno de vida. Por eso el vampiro es una criatura que parece ejercer un gran poder sexual, atracción y seducción. Creo que los vampiros me resultan un poco más sexuales. Hay un poco de sexualidad en el proceso de alimentación. Para Terran y Tenith, alimentarse uno del otro suele ser una forma de estimulación erótica. En muchas ocasiones alimentarnos nos ha llevado al acto sexual. En ese momento estoy especialmente excitado. Es muy erótico. Es una sensación muy erótica. Muchos vampiros modernos reconocen claramente la naturaleza erótica de su forma de vida, pero rechazan rotundamente la idea de que sean depredadores sexuales. De hecho, aseguran lo contrario. Como en la alimentación, el sexo es mejor con un compañero predispuesto. Nuestra sexualidad es muy artística. Una de las normas de la comunidad vampírica es que nunca hay que forzar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Esa expresión artística puede colmarse de erotismo dentro de un club vampírico. El ingrediente sexual está muy presente en la comunidad vampírica. Cuando entras en un club vampírico, ves que la gente se expresa con ademanes eróticos, pero no pornográficos. Es algo muy elegante. Los vampiros actuales a menudo abogan más por la apertura de mente que por el rol sexual que se les atribuye. Actualmente casi se da por hecho que los vampiros son omnívoros del sexo. Casi siempre existe un matiz de bisexualidad, homosexualidad o lesbianismo.
Esa ambigüedad sexual es evidente incluso en el Drácula de Stoker, a pesar de haber surgido en la época victoriana. En el Drácula de Stoker es indudable que va implícito un componente homosexual y resulta significativo que las primeras notas de Stoker giren en torno a la escena en la que Drácula interrumpe a sus novias vampiro cuando están a punto de saciarse con Jonathan y les dice: «Ese hombre es mío». Los mensajes de psicosexualidad son muy evidentes y bastante profundos. Pero esa psicosexualidad profunda ha tenido una base auténtica. Demonios reales entre los que se halla una mujer del siglo XVI, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangre. Elizabeth Báthory era una condesa húngara que vivió en la misma época que Drácula. Según la leyenda, que parece haber inspirado el personaje de Stoker, parece ser que Elizabeth Báthory tenía un insaciable apetito de sangre. Por lo que más se la conoce es por beber la sangre de un grupo de sirvientes, especialmente chicas jóvenes, creyendo que así se mantendría joven. Se dice que sus víctimas llegaron al centenar y que sus atroces crímenes la llevaron a ser encerrada de por vida en su propia cámara de tortura. Pero los crímenes relacionados con la sangre han sido muchos más. En 1978, en Sacramento, hubo un asesino llamado Richard Trenton Chase, que mataba a la gente para beber su sangre porque creía que la suya propia se estaba convirtiendo en polvo. Era un caso psicótico. En San Francisco había otro hombre que mataba mendigos seccionándoles la garganta. Dijo que era vampiro. Así que en todas partes encontramos casos de personas que se identifican tanto con la imagen del vampiro que, amparados en ella, actúan como asesinos. Uno de los casos más aterradores y famosos tuvo lugar en 1996. Creo que lo más terrible es que cualquier persona normal puede ser arrastrado a ello. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la joven de 15 años, Heather Wendorf. Heather Wendorf pertenecía a una familia acomodada. Era una chica normal y una excelente estudiante. Pero a pesar de todo lo que tenía, a la edad de 15 años, decidió empezar a coquetear con el vampirismo. Sus deseos se vieron apoyados por los de un compañero de colegio. Rod Ferrell era un joven problemático. Al parecer, su propia madre quería ser vampiro y se sentía atraída por la sangre. Rod se marchó del pueblo donde conoció a Heather, pero seguía en contacto con ella. Empezó a participar en un juego de rol sobre vampiros y puso tal entrega que acabó influyendo en un pequeño grupo de adolescentes. Rod Ferrell utiliza su cultura vampírica y el juego de rol para conseguir seguidores, porque desea destacar de alguna forma. Ninguno de sus seguidores pensaba que cuando hablaba de matar a alguien quería hacerlo realmente. Creyeron en su leyenda, una leyenda según la cual él era un vampiro de 500 años de edad. Entonces, Rod le hizo una inesperada visita a su antigua compañera de colegio, Heather Wendorf. De pronto Rod aparece en Florida como por arte de magia. Llama a Heather por teléfono. Ella sale del colegio. Él la está esperando, cruzan la calle y la lleva hasta un cementerio donde le pregunta si le gustaría hacer el rito de iniciación. Este consiste en hacerse unos cortes en las muñecas para unirlas cuando mane sangre. Así estás oficialmente iniciado, ya eres un vampiro. Ella acepta y él la inicia siguiendo el ritual y convirtiéndola supuestamente en un vampiro. Después, él le hace una pregunta. La pregunta es: ¿quieres que mate a tus padres? La respuesta fue negativa, pero Rod tenía otros planes. Esa noche, él y un amigo se acercaron a la casa de Heather Wendorf. Cortaron la línea telefónica y esperaron. Entonces, Rod Ferrell entró en la casa. Roderick Ferrell encontró a Rick Wendorf y le golpeó con una barra de hierro hasta que dejó de respirar. Y después, para asegurarse, le atravesó el pecho con una estaca porque era la forma de matar a un vampiro, es decir, lo empaló. Después Ferrell fue a por Ruth, la madre de Heather. Era un chico de 16 años que mató a golpes a 2 personas adultas. Los asesinó cruelmente, golpeándolos con una barra de hierro hasta matarlos.
Rod Ferrell fue condenado a la cárcel y está cumpliendo cadena perpetua. Heather Wendorf fue totalmente desvinculada de los asesinatos. La terrorífica historia consiguió notoriedad al instante y lanzó una sombra sobre la comunidad vampírica. Si no hubieran recurrido al vampirismo, habrían utilizado otra excusa. No culparemos a la literatura vampírica este tipo de actos. Son personas enfermas. Solo un pequeño porcentaje de la gente que está dentro del movimiento vampírico son personas peligrosas. Es un error pensar que los vampiros modernos, solo porque reconocen los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, toleren la violencia. Dicen que no les excita la muerte, sino desafiarla. Para ellos, ejercer el estilo de vida vampírico no tiene que ver con la muerte. Es la exaltación de una espiritualidad y sensualidad primitivas tan poderosas, dicen, que gran parte de la sociedad se siente a la vez atraída y amenazada por ello. Existe un atractivo asociado a ser víctima de un vampiro, algo de lo que carece ser destrozado por un hombre lobo o atrapado por un zombi. El vampiro te lleva al éxtasis. En mi opinión, los vampiros son sensuales por diversas razones. Sin embargo, la atracción sexual más destacada creo que surge del desafío a la muerte, porque se trata del miedo más profundo y oscuro que tenemos los seres humanos. ¿Es el mito, el misterio o la amenaza? ¿Qué tiene el vampiro que lo hace tan aterrador y al mismo tiempo tan atrayente? En la fantasía tradicional, no existe otra criatura que ejerza la fascinación que ejerce el vampiro, que explote nuestro miedo a la muerte como lo hace el vampiro. Podría decirse que el vampiro tiene el poder de transformarse infinitamente para seguir ejerciendo su fascinación sobre nosotros. Quizá esa fascinación surja de la admiración que sentimos por los poderes del vampiro, y más concretamente por deambular entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un vampiro puede hacer más de lo que dicta la lógica, y eso resulta atrayente. El vampiro nos ha proporcionado una perspectiva más elevada de nosotros mismos y nos ha mostrado otras posibilidades. El vampiro también nos permite adentrarnos en el lado oscuro que todos tenemos. Podemos jugar con la figura del vampiro e incluso pretender que somos vampiros, pero podemos alejarnos tranquilamente de ellos cuando ya no lo deseamos. Por supuesto, la atracción que sentimos por los vampiros también es física. ¿Cómo podemos resistirnos a un monstruo que se parece tanto a nosotros? Cualquiera que haya tenido que hacerse un disfraz de Halloween a última hora sabe lo fácil que es transformarse en vampiro. Todo lo que se necesita es un poco de polvo, una capa y quizá unos colmillos de plástico. Por algunas de estas razones, o quizá por todas ellas, el vampiro nos ofrece infinitas posibilidades de exploración y diversión. Es mi alimento. No necesito beber sangre, pero necesito a los vampiros. Eso es lo que necesito. Los necesito porque me proporcionan mi energía. La gente suele recurrir al mito del vampiro para proyectar en él lo que desean. Hay vampiros graciosos, vampiros gordos, vampiros monstruosos, vampiros psicópatas, vampiros románticos. El vampiro es el monstruo universal. Un monstruo universal con un atractivo universal, lo que en parte podría explicar por qué tanta gente asegura ser un vampiro de verdad. Creo que cuando la gente mira al vampiro, ve en él, en muchos aspectos, un ser liberado, un mito que no tiene miedo de aceptar la sexualidad y a quien no solo no le asusta aceptar que somos mortales, sino que incluso lo celebra. Entre los vampiros que hemos conocido, algunos aseguran que son inmortales o que tienen habilidades sobrenaturales, pero todos declaran que para ellos el vampiro es un arquetipo. Algunos dicen, soy vampiro porque necesito absorber energía de las personas que me rodean. Pero para la mayoría, identificarse con algo como el vampiro, que es un icono tan rico, implica mucho más que eso. Algunos vampiros modernos como Bloody Sky prometen continuar explorando abiertamente su vampirismo. Vivimos la vida que hemos elegido. Y si a la gente no le gusta, es su problema, no el mío. No es nuestro problema.
Para otros, como padre Sebastián, su estilo de vida está empezando a ser una rutina. Dice que puede ser el momento de colgar la capa e iniciar un nuevo rumbo. Llevo 13 años en esto. Soy muy activo. Pero estoy un poco cansado y quiero un cambio. Quiero hacer otra cosa. Para vampiresas como Raven, su forma de vida le provoca conflictos con el exterior, obligándola a ocultar sus tendencias. No puedo dejar que se me vea la cara. Lo hago por mis padres. No quiero perjudicar ni a mis padres ni a mis amigos. Haciendo esto estoy arriesgando mi trabajo, pero creo que es importante porque no quiero que la gente nos tenga miedo. Solo somos personas. Pero salir de las sombras también es difícil. Para muchos de los vampiros que hemos conocido, la decisión de salir del ataúd ha sido una de las más difíciles de su vida. Todavía existen muchos prejuicios. Mucha gente nos tiene miedo porque cree que somos malos. Es muy difícil decir, sí, lo soy. Soy un vampiro. Es una frase tremenda. Pero ha llegado a un punto en que es necesario decirlo. Ahora estos vampiros están buscando a sus hermanos, no solo con la esperanza de ampliar su comunidad, sino también con la de hacerse comprender por más gente. Si queremos que los vampiros jóvenes vivan más libremente, el mundo tiene que asumir que existimos y de que no somos un peligro para nadie. Estamos haciendo todo lo que podemos para ser buenos miembros de la comunidad. Pero no crean que por mostrar sus colmillos, vampiros como Don Henry han compartido todos sus secretos. Descúbrelo por ti mismo. Nadie va a obligarte a alimentarte. Nadie te lo va a dar con una cuchara. Búscalo tú mismo. Es nuestro conocimiento, no tuyo. Si lo quieres, ven y cógelo. Pero asume las consecuencias. Asuma las consecuencias, pero piense en el romanticismo de los vampiros, el mito, el misterio, la amenaza y por encima de todo, la magia. Hemos perdido la magia en nuestro mundo. Hemos perdido lo que impulsa nuestra imaginación. Una de las cosas que me gustan de la subcultura vampírica, de los vampiros psíquicos, de los sanguíneos, de todos, es que no tenemos problemas en dejar que nos idealicen como un mito. Sabemos dónde acaba nuestra realidad y empieza la leyenda. Tanto si ama a los vampiros como si los odia, crea en ellos o los rechace, hay una cosa cierta. Siempre nos sentiremos intrigados por la vida secreta de los vampiros.